Consideremos el subespacio S de R3, que son los x y z, tales que x menos y más 2z es igual a 0. Nos piden en el primer apartado que calculemos el subespacio ortogonal de S con el producto escalar canónico. O sea, el habitual, el producto escalar habitual con el que trabajamos. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que calcular es una base de S. S viene dada por una ecuación. Entonces, para calcular la base de S, hacemos el método de Gauss, tenemos una sola ecuación, se acabó. Entonces tenemos tres incógnitas, que son las indeterminadas que tienen subespacio, x y z, menos una ecuación al acabar el proceso de Gauss, dos parámetros. Tenemos dos parámetros y llamamos z igual a alfa e y igual a beta. Entonces, si x y z pertenece a S, entonces x y z sería igual. Bueno, decir que hemos dicho cuánto vale z y cuánto vale y, pero x no lo sabemos, pues x la calculamos de la ecuación. X menos beta, que es y, más 2z, que es alfa, igual a 0. Luego x igual a beta menos 2 alfa. Entonces tenemos x, beta menos 2 alfa, y, que es beta, z, que es alfa, y esto nos queda separando en dos vectores, uno solo con betas y otro solo con alfa. Nos quedan estos dos vectores y ahora simplemente cogemos y sacamos beta y alfa fuera. Beta por 1, 1, 0 más alfa por menos 2, 0, 1. Entonces, si x y z pertenece a S, x y z será una combinación lineal de 1, 1, 0 y menos 2, 0, 1. Entonces, S viene generado por estos dos vectores, porque todo vector de S es combinación lineal de estos dos vectores. Observemos que estos ya constituyen un sistema libre, porque no son proporcionales. De todas formas, vamos a calcular un sistema equivalente, más sencillo, que también será sistema libre. Menos 2, 0, 1. Como sabemos, estos haciendo ceros, multiplicamos por 2 la primera y sumamos a la segunda. 1, 1, 0, 0, 2, 1. Entonces, estos también son no proporcionales y generan lo mismo que S, o bien la diagonal es distinto de 0 y debajo de la diagonal es 0. Luego, en definitiva, tenemos una nueva base, que también nos hubiera valido la primera, 1, 1, 0, 0, 2, 1. Base de S. Por lo tanto, vamos a borrar todo y vamos a copiar arriba. Base de S. 1, 1, 0. Y ahora vamos a calcular S ortogonal. Se calcula fácilmente a partir de la base. Vamos a borrar todo lo que tenemos aquí. Entonces, la base de S ortogonal. Bueno, S ortogonal sabemos que son los vectores que multiplicados con todos los de S nos dan 0. Sabemos que multiplicados con todos los de S es equivalente a multiplicados con un sistema generador, una base de S, nos den igual a 0. Entonces serían los vectores que al multiplicarlo por 1, 1, 0 nos da 0 y por también el 0, 2, 1 nos da igual a 0. Y ahora tenemos que hacer ese producto escalar y obtendremos dos ecuaciones, x y z pertenecientes a R3, tales que x más y es igual a 0 y
2i más z igual a 0. Y observemos, ahora para calcular una base, aunque bueno, ya tendremos determinado ese ortogonal, calculamos una base porque también nos hará falta para los siguientes apartados. 1, 1, 0, 0. Ahora x es 0, la segunda ecuación, 0, 2, 1, 0. Hemos acabado el proceso de Gauss, como vemos debajo de la diagonal tenemos ceros y en la diagonal tenemos distintos de ceros. Es la situación ideal y entonces tenemos tres incógnitas menos dos ecuaciones, un parámetro y como siempre pues llamamos a z alfa de la última ecuación, 2i más z que es alfa igual a 0, luego i igual a menos alfa medios y de la primera ecuación x más y que menos alfa medios igual a 0, luego x es igual a alfa medios. Entonces, si x y z pertenecen a ese ortogonal, porque estamos en ese ortogonal, x y z serían soluciones del sistema y por lo tanto x y z sería igual, x es alfa medios, y es menos alfa medios y z es alfa, que es igual alfa por un medio menos un medio, 1. Luego, todo vector de ese ortogonal es combinación lineal de este vector. Luego ese vector es un sistema generador de ese ortogonal y sabemos que cuando tenemos un sistema generador, si multiplicamos cada uno de los vectores por números distintos de 0, también nos queda un sistema generador. En este caso multiplicamos por 2 y obtenemos 1, menos 1, 2. Sistema generador y como es distinto de 0, 0, 0, este vector también constituye un sistema libre. Por lo tanto, una base de ese ortogonal es menos 2, sería el 1, menos 1, 2. Entonces copiamos la base de ese ortogonal aquí arriba también y tendremos el apartado 2. Entonces, una base de ese ortogonal, que sería una de ellas, hay infinitas, es 1 menos 1, 2. Observemos que al multiplicar, al hacer el producto escalar de los vectores de la base de S con los de ese ortogonal, nos da como resultado 0. Una vez que tenemos esto, vamos a pasar ya al apartado 2. Y en el apartado 2 nos piden que calculemos la distancia del vector 2 menos 1, 0 a S. Sabemos que la distancia de un vector a un subespacio coincide con la distancia de ese vector a la proyección ortogonal en el subespacio en cuestión de ese vector. Porque la distancia de un vector a un subespacio es la menor distancia o la mínima distancia y esta es la distancia del vector a la proyección ortogonal en el subespacio de dicho vector. Por lo tanto, tenemos que calcular la proyección ortogonal en primer lugar de 2 menos 1, 0 en el subespacio S. Esto se puede hacer de dos formas, bien a partir de la definición de proyección ortogonal, que es escribir nuestro vector como combinación lineal de las bases de S y S ortogonal unidas y entonces quedarnos solo con la parte de S. Eso sería la primera forma. La segunda forma sería calcular la aplicación lineal proyección ortogonal y calcular la imagen de 2 menos 1, 0.
Nosotros en este apartado lo vamos a hacer de esa primera forma y en el siguiente apartado veremos que efectivamente haciéndolo a partir de la aplicación ortogonal, aplicación lineal, proyección ortogonal también se obtiene el mismo resultado. En primer lugar, y esto nos va a servir para el apartado 2 y el apartado 3, o vamos a ponerlo aquí arriba mejor. Cuando tenemos una base de S y una base de S ortogonal, siempre se cumple que si unimos ambas se obtiene una base de R3 del subespacio total, del espacio total. Esto sería la parte en S y esto es la parte de S ortogonal. Siempre R3 es suma ortogonal de S con S ortogonal. Una vez que tenemos esto, queremos calcular quién es la proyección ortogonal de 2 menos 1, 0 en S y lo hacemos como hemos dicho por la definición. La proyección ortogonal es coger 2 menos 1, 0 y escribirlo como combinación lineal de esta base que hemos obtenido, que tiene parte de S y parte de S ortogonal, y quedarnos solo con la parte de S. O sea, 2 menos 1, 0 igual a alfa por 1, 1, 0 más beta por 0, 2, 1 más gamma por 1 menos 1, 2. Y hacemos esta operación. Esto sería alfa más gamma, alfa más 2 beta menos gamma y beta más 2 gamma. Observemos que obtenemos un sistema de ecuaciones que vamos a resolver. Alfa más gamma igual a 2, alfa más 2 beta menos gamma igual a menos 1 y finalmente beta más 2 gamma igual a 0. Hacemos por el método de Gauss. 1, que es el alfa, 0 de la beta, 1 del gamma en la primera ecuación, 2, 1, 2, menos 1 de la segunda ecuación y 0, 1, 2, 0 de la tercera. Multiplicamos por menos 1 la primera y sumamos a la segunda. Repasamos. Perfecto. Y en la tercera pues ya tiene 0 el primer elemento. Y ahora cambiamos la segunda y la tercera para tener un 1 en la diagonal que sea más sencillo. 0, 0, 2, menos 3. Y ahora multiplicamos la segunda por menos 2 y sumamos a la tercera. Con los que nos quedaría aquí 0, menos 4, menos 2, menos 6 y aquí menos 3. Una vez que hemos hecho esto, tenemos en la última ecuación menos 6 gamma igual a menos 3. La penúltima tenemos beta más 2 gamma igual a 0 y la primera alfa más gamma igual a 2. De esta última ecuación, si pasamos el menos 6 dividiendo, nos queda un medio. Una vez que tenemos un medio de aquí, beta más 2 gamma, que es un medio, igual a 0, luego beta igual a menos 1. Y entonces alfa más gamma de arriba, un medio, igual a 2, luego pasando un medio restando, alfa igual a 3 medios. Y ahora observemos la combinación lineal que tenemos aquí en medio. Entonces 2 menos 1, 0, nos queda igual a alfa, que es 3 medios, por 1, 1, 0, estamos sustituyendo, más beta, que es menos 1, por 0, 2, 1, más gamma, que es un medio, por 1, menos 1, 2. Estas son las coordenadas 3 medios, menos 1 y 1 medios del vector 2, menos 1, 0 respecto a la base B. Pues la proyección ortogonal es quedarnos con la parte de S. La parte de S, los dos primeros vectores son los vectores de S, entonces nos quedamos con esa parte. Entonces, si queremos, pues vamos a irnos aquí arriba. La proyección ortogonal, borramos aquí. Bueno, un segundito, que aquí se me ha mareado la cosa. Ahora, entonces nos vamos arriba, donde tenemos lo de la proyección ortogonal de S. Estamos aquí en medio y nos quedamos, como hemos dicho, solo con la parte de S. O sea, 3 medios por 1,
1, 0 más menos 1 por 0, 2, 1. Y esto nos queda 3 medios, 0 más 0 menos 2 menos 1. Y si hacemos esta operación sería 3 medios, 3 medios menos 2 menos 1 medio y menos 1. Luego ya tenemos calculada la proyección ortogonal. Vamos a borrar todo esto que tenemos por aquí abajo. Y ahora para calcular la distancia de 2 menos 1, 0 al subespacio S, pues simplemente tenemos que hacer la distancia de ese vector a la proyección ortogonal que acabamos de calcular. Entonces, si eso, pues vamos a escribirlo aquí, aquí igual, y seguimos por aquí abajo, sería la distancia de 2 menos 1, 0 al vector 3 medios menos 1 medio menos 1. Y como sabemos, la distancia es el módulo de la diferencia. 2 menos 1, 0, menos 3 medios, menos 1 medios, menos 1. Y esto nos queda 2 menos 3 medios, 1 medio, el módulo, menos 1 menos menos 1 medio, que queda menos 1 medio, y 0 menos menos 1, que es 1. Repasamos. 1 medio, menos 1 más 1 medio menos 1 medio y más 1. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 1 medio al cuadrado más menos 1 medio al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto nos queda la raíz cuadrada de 1 cuarto más 1 cuarto más 1, raíz cuadrada de 6 cuartos, que queda raíz de 6 partido de 2. Y esta sería la distancia. Pues vamos a borrar todo lo que tenemos aquí y copiamos este resultado arriba. Bueno, vamos a quedarnos en primer lugar con la proyección ortogonal. Esto de aquí sí, porque ahora lo comprobaremos. Borramos todo esto que tenemos por aquí. La distancia es raíz de 6 partido por 2. Lo copiamos aquí arriba. Aunque bueno, no va a hacer falta. Entonces, una vez que tenemos esto, pues vamos al apartado 3. En el apartado 3 nos piden que calculemos la proyección ortogonal y la simetría ortogonal de base del subespacio S. Para ello, vamos a llamar P a la proyección ortogonal de base S y vamos a llamar F a la simetría ortogonal de base S. Un segundito, así se aclara esto un poco. Simetría ortogonal de base S. Bueno, pues respecto de esta base B, ya se conoce quién es la proyección ortogonal de base S y la simetría ortogonal de base S. Aquí se ha vuelto a marear, vamos a darle de nuevo. Se tiene que la matriz respecto de la base B de la proyección ortogonal siempre es. Ponemos tantos unos en la diagonal como elementos de la base S tenemos en la base B. Tenemos dos elementos, luego ponemos 2, 1. Y ponemos tantos ceros en la diagonal como los de ese ortogonal. Como tiene un único elemento, pues ponemos ceros y es una matriz diagonal. Esto es la base, esto es lo que corresponde a S y esto es lo que corresponde a S ortogonal. Y eso es porque, por definición, la proyección ortogonal de base S es aquella que a los vectores de S los deja igual, por eso ponemos la identidad, la diagonal, y a los de S ortogonal los lleva al
vector 0, por eso ponemos un 0. Y la simetría ortogonal, la matriz, es lo mismo, pero en lugar de poner para los vectores de S ortogonal, que es de 0, dan el opuesto. O sea que aquí se pone un menos 1. A los vectores de S los lleva a ellos mismos y a los vectores de S ortogonal los lleva al opuesto. Entonces ahora pues tenemos que calcular expresiones de la proyección ortogonal de base S y de la simetría ortogonal de base S. Y como sabemos, para obtener expresiones, o sea, la expresión analítica, necesitamos la matriz de la base canónica. Entonces, en primer lugar, se hace la base canónica de R3. Y queremos calcular cuál es la matriz MCF, MCP y MCF. Vamos a partir de P y nos servirá también muchas cosas nos servirán para la F. Nosotros tenemos nuestra P, tenemos la matriz respecto de la base P y queremos empezar por la base canónica y acabar por la base canónica. Ambas son bases de R3. Aquí, como no queremos marear la P, porque queremos la matriz de la base canónica de P, pues ponemos la identidad. A ver si nos deja el programa. Esto sería la identidad de R3 y la identidad de R3. Observando cuál es la dirección de las flechas, pues primera, segunda y tercera. Como siempre, observemos que estamos en un problema de aplicaciones lineales, como siempre. Entonces aquí la M, que lo hace todo de un paso, CC, o sea, MC, la composición de P con las identidades, que es P, tenemos tres matrices. Siempre que tenemos una matriz, para calcular la imagen de un vector lo ponemos detrás, en este caso detrás, primera, segunda y tercera. En caso de que se quiera repasar pues cómo se calculan, cómo se hacen estos cálculos, con más detenimiento, con más cuidado y más lentamente, pues se puede ver un vídeo del apartado de aplicaciones lineales. Entonces esta es la primera que se corresponde con la primera, esta de aquí, entonces MCB, identidad de R3. La segunda, MBP, y la tercera, MBC. MBC, identidad de R3. Y ahora vamos allá. Vamos a subir un poco para poder ver cuál es la base. Es B, aquí la tenemos. Entonces, MBC es una matriz, cuando aparece la identidad son matrices de cambio de base. Una matriz de cambio de base, eso es porque aparece la identidad. Esta también es una matriz de cambio de base. Cuando aparece la segunda, la base canónica, es muy fácil de calcular la matriz de cambio de base. Simplemente tenemos que copiar, como sabemos, la base B, que la tenemos ahí arriba a la derecha, en las columnas. Y una vez que hemos hecho esto, la MCB, identidad de R3, es, como es la matriz de cambio inverso, es la MBC, identidad de R3, que es la anterior, menos 1. Sería la matriz 1, 0, 1, 1, 2, menos 1, 0, 1, 2, menos 1. Tenemos que hacer la matriz inversa de esta, y eso se hace por el método Gauss-Jordan, por ejemplo, y se obtiene que esta matriz es 6 séptimos, 1 séptimo, menos 2 séptimos, menos 2 séptimos, 2 séptimos, 3 séptimos y finalmente es 1 séptimo menos 1 séptimo, 2 séptimos. Esperemos que no nos hayamos equivocado. Siempre se puede comprobar que efectivamente está todo bien hecho, cogiendo esta matriz, multiplicando por la que es su inversa y viendo que da la identidad. Y esto pues se puede hacer y debe de dar, porque en otro caso nos habríamos
equivocado. Bueno, parece que esto es un 2 séptimos. Aquí parece que es un 2 séptimos. A ver, no cuadra. Segundo. Y efectivamente esto no cuadra y es porque la matriz que hemos puesto como inversa pues no es correcta. Vamos a borrar. Como vemos, esto utiliza comprobar que efectivamente es la matriz inversa. La matriz inversa que queda es 5 sextos, un sexto, menos un tercio, menos un tercio, un tercio, un tercio, y finalmente un sexto, menos un sexto y un tercio. Entonces, una vez, bueno, ahora volvemos a comprobar. Estamos multiplicando y viendo si es la identidad. Y si parece que da la identidad, entonces lo que hacemos es sustituir aquí. Ponemos la primera matriz, MBC, que es 1, 0, 1, 1, 2, menos 1 y 0, 1, 2. La segunda matriz, MBP, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Y ahora ponemos la matriz esta MCB, que es 5 sexto, un sexto, menos un tercio, menos un tercio, un tercio, un tercio y un sexto menos un sexto, un tercio. Y este resultado, si lo hacemos, nos queda. Vamos a hacerlo más para abajo. Un segundito. Ahora lo vamos a poner aquí abajo y queda que MCP es igual a, efectuamos ese producto de tres matrices, de nuevo se ha movido, bueno, vamos a darle otra vez, efectuamos ese producto de tres matrices y nos queda que MCP es igual a, efectuamos este producto, como hemos dicho, de tres matrices y es 5 sextos, un sexto menos un tercio, 5 sextos, un sexto menos un tercio, un sexto, 5 sextos, un sexto, 5 sextos, un tercio y menos un tercio, un tercio, un tercio. Ya tenemos la proyección ortogonal, la matriz en la base canónica y ahora para calcular la expresión analítica, pues cogemos el x y z como está en la base canónica. Simplemente tenemos que coger y multiplicar mcp por x y z. Si hacemos esto, pues sería la matriz 5 sextos, un sexto menos un tercio, un sexto, 5 sextos, un tercio y menos un tercio, un tercio, un tercio por x y z. Y esto pues nos queda 5 sextos x más un sexto y menos un tercio z. Ahora un sexto x más 5 sextos y más un tercio z y finalmente menos un tercio x más un tercio y más un tercio z. Pues esto lo ponemos aquí arriba. 5 sexto x más un sexto y menos un tercio z, un sexto x más 5 sextos y más un tercio z y finalmente menos un tercio x más un tercio y más un tercio z. Y ahora, igual que antes hemos hecho la proyección ortogonal de el vector
2 menos 1, 0 por la definición. Si calculamos por esta expresión que hemos hecho, pues se obtendrá el mismo resultado y si no nos habremos equivocado que antes. Bueno, la proyección ortogonal era el apartado anterior y nos quedaba 3 medios menos 1 medio menos 1. Efectivamente, si cogemos la expresión analítica y sustituimos aquí, se puede comprobar que el resultado es 3 medios menos 1 medio menos 1. O sea que para la proyección ortogonal de un vector en un subespacio podemos calcularla directamente por la definición o bien calcular la proyección ortogonal y sustituir. Ya tenemos la proyección ortogonal, ahora vamos a la simetría. Bueno, para la simetría pues nos van a valer muchos de esos cálculos que tenemos. Bueno, en primer lugar, calculamos MCF, entonces aquí tendríamos que poner la F. Y aquí tendremos que poner también la F, aquí en medio. Esperemos que no haya muchos problemas. Entonces es MCF, que es la simetría ortogonal, y aquí MBF. Entonces ahora aquí en lugar de ser un 0, la simetría ortogonal a los vectores de ese ortogonal nos lleva a menos dichos vectores. Luego aquí se pone un menos 1. Y entonces esto nos queda, si efectuamos el producto de las tres matrices, nos queda la matriz hacemos ese producto, 2 tercios, 1 tercio, menos 2 tercios, 1 tercio, 2 tercios, 2 tercios, y menos 2 tercios, 2 tercios, menos 1 tercio. Entonces, una vez que tenemos calculada la proyección ortogonal, ya la expresión analítica, pues igual que la hemos hecho aquí. La expresión analítica, pues tenemos que coger un vector x y z de R3, que obviamente viene dado por sus componentes, o sea, por la matriz en la base canónica. Entonces multiplicamos MCF por x y z. Bueno, pues esto se puede hacer como ejercicio, un ejercicio muy sencillo, y el resultado que obtengamos finalmente al multiplicar la matriz de MCF por x y z, matriz columna, pues esa matriz será la expresión analítica de F simetría ortogonal. Por aquí se ha movido, esto es x y z, eso sería MCF. Entonces el resultado de MCF pues ya se hace y se deja como ejercicio.